Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de estudiar su palabra y oremos para que su amado Hijo nos dé de su Espíritu y nos llene de su sabiduría, comprensión y entendimiento. El tema preparado para hoy se titula El bautismo bíblico. El texto bíblico lo hallamos en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38, que nos dicen: Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8. Del 14 al 17 también nos dice: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Yahweh, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el espíritu del Mesías, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yahshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y Romanos 6, versos 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yahshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Del mismo modo, el apóstol Pablo corrobora en Gálatas 3:26 que dice: Pues todos sois hijos de Yahweh, por la fe en el Mesías, porque todos los que habéis sido bautizados en Yahshua, de Yahshua estáis revestidos. Pero en cuanto al verdadero bautismo se refiere, hay un grave engaño, como lo es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que viene de un falso versículo. La palabra de Yahweh no enseña así. La palabra enseña que el bautismo es en el nombre de Yahshua. Ni Padre ni Hijo, ni Espíritu Santo son nombres, pues son títulos. El único versículo que enseña el bautismo en nombre de tres es Mateo 28:19 y es agregado por la Iglesia Católica. En cambio, tenemos 17 textos bíblicos que atestiguan el bautismo en el nombre del Mesías. Todas las religiones bautizan como mandó la Iglesia Católica, pero el Mesías mandó a bautizar solo en su nombre, y no se puede hacer doctrina de un solo texto, ya que existe otro texto más antiguo con la traducción correcta, y dice así: Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en mi nombre. Este versículo fue corregido en la Reina Valera 2011. A todo esto surge una pregunta: si el Mesías ordenó bautizar tal como dice Mateo 28:19, ¿por qué sus discípulos desobedecieron y bautizaban solo en el nombre del Mesías? Sencillamente, esa orden nunca existió y los discípulos sí obedecieron el mandato de su divino Maestro de practicar el verdadero bautismo en el nombre de Yahshua. Si no abrimos los ojos por estar defendiendo nuestras religiones, nos vamos a perder, porque ya no hay religión verdadera, porque todas están corrompidas. Pero el Padre Celestial siempre tiene a alguien para levantar su verdad. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua, el Mesías, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Cuando nos bautizamos en el nombre de Yahshua, nuestros pecados
quedan sepultados y andamos en vida nueva. En este versículo que acabamos de leer está el simbolismo del bautismo en el nombre de Yahshua. Ahora, ¿cuál es el simbolismo bíblico del bautismo en el nombre de los tres? Falsamente ponen al dios Paloma. Sin embargo, el bautismo es en el nombre de Yahshua, porque es el único que murió por nuestros pecados. Por eso dice la palabra que nuestros pecados quedan sepultados con Él. Ahora, ¿murió el Padre? ¿Murió el Espíritu Santo para que nuestros pecados queden sepultados con ellos? No. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1 del 13 al 15 que expone. ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Este versículo que acabamos de leer da a entender que debemos ser bautizados en el nombre del que fue crucificado, no en el nombre de Pablo, porque no fue él el crucificado, ni nadie más, solo el Mesías. ¿O hay algún otro crucificado por nosotros? La manifestación de Pedro hace eco en estos tiempos cuando dice en Hechos 4:11, Yahshua, es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero por más que el Mesías haya sido rechazado, principalmente como hijo nacido del Padre, y más el bautismo en su nombre, él sigue siendo cabeza del ángulo. Muchos pastores de todas las religiones reconocen esta verdad sobre el bautismo verdadero, pero prefieren asegurar sus sueldos, comodidades mundanas, y lo usan descaradamente sin importarle el bautismo de Yahshua. Todos los versículos de bautismos en el libro de Hechos son en el nombre de Yahshua y son correctos. Sin embargo, hay gente necia que se llama cristiana, que sigue defendiendo su único versículo, Mateo 28:19. Con esto, ellos demuestran que están defendiendo lo que han aprendido de su religión y no lo que ordenó el Mesías. Todos los discípulos obedecían y enseñaban correctamente lo que el Mesías les enseñó y bautizaban en el nombre de Yahshua. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según el Mesías, porque en él habita la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2 versos 8 y 9. En el Mesías habita toda la plenitud de la deidad, no de la Trinidad. Ya usted conoce que el Mesías fue engendrado de su Padre y que son dos personas diferentes, que el Mesías tiene principio, pero el Padre no, y claro está que todo Padre es mayor que el Hijo. Juan 14:28 dice, porque mi Padre es mayor que yo. Esto es para los que dicen que el Hijo y el Padre son iguales sin comienzo. Vayamos al principio, al nacimiento del Salvador. Pero antes, usted debe saber que antes de que el Mesías naciera en carne, ya Él existía en Espíritu Santo junto a su Padre. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera creado. Juan 17:5. La llegada de Yahshua al mundo está revelada, no hay confusión. Si hay confusión es que hemos creído en algo que no es. El nacimiento de Yahshua fue así. El ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Yahweh. Lucas 1:35. Vemos que solo trabajaron dos personas en María. El Espíritu entró en un cuerpo que el Padre le preparó. Hebreos 10:5.
Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, un ángel se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Este tema continuará. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.